profecía de Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, dice Isaías 17:2. En majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede en Siria como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, mis estimados amados, nosotros debemos de interpretar las cosas que están pasando allá en estos lugares de acuerdo con la Biblia. No nos espantemos ni tampoco nos confundamos por el hecho de que Rusia está atacando Damasco y que esto, de acuerdo con la escritura, luego tuercen la palabra y dicen que ahora sí ya viene la guerra de Gog y Magog. Esto está completamente fuera de serie. No es este el tiempo de Dios. Primero habrá una destrucción de Damasco y una destrucción de Gaza, porque así lo dice la palabra de Dios. El hecho de que Rusia esté interviniendo allá y esté mandando sus aviones, esto no quiere decir que sea ya la guerra de Gog y Magog, y esto se los voy a explicar más adelante. Por lo pronto debemos de saber, entender que primeramente se tiene que cumplir esta profecía de Damasco y la profecía de Gaza, y posteriormente vendrán otros eventos. Por otro lado, hermanos, una de las cosas que pueden suceder también en estos postreros días ya es la caída de los Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos definitivamente ya hizo lo malo como hicieron todos los reyes de Israel delante de Dios. Entonces ha llenado Estados Unidos la copa de la ira de Dios y viene juicio sobre Estados Unidos. ¿Por qué viene juicio? ¿Por qué ha llenado la copa de la ira de Dios? Bien, bueno, primeramente, saben ustedes que en el billete de $1, ahí se encuentra primeramente un logotipo en donde se encuentra una pirámide que tiene un ojo, el ojo que todo lo ve. Y arriba dice Anuis Coeptis, y en la parte de abajo dice Novus Ordus Seculorum, es decir, anunciando el nacimiento del nuevo orden mundial. En esto definitivamente que Estados Unidos, con todos los Illuminatis y los masones, tienen metida la mano. Ellos quieren ya que se establezca el nuevo orden mundial, y lo van a lograr porque además está escrito. Entonces, esa es una de las cosas. En el billete de $20 aparece la destrucción de las Torres Gemelas. Esto quiere decir que ellos programaron esa destrucción de las Torres Gemelas. Esto ya solamente, pues que no conozca uno, entonces deja uno llevar por otras cosas, pero definitivamente ellos ya lo habían programado. Y quiero que ustedes sepan también que en el billete de $100 ya programaron ellos, porque ahí viene la destrucción de Nueva York, supuestamente porque va a caer un aerolito en Nueva York y se va a inundar todo Nueva York, y todas esas personas de ahí se van a morir. Ellos ya lo tienen programado. Le echan la culpa a un aerolito, pero lo que pasa es que ellos van a poner una bomba nuclear y van a hacer que esto suceda, y ustedes lo van a ver, sus ojos lo van a ver cuando esto suceda y se acordarán. Por otro lado, Estados Unidos también mandó quitar los 10 mandamientos, un muro que se encontraba en Oklahoma, en donde estaban los 10 mandamientos, y sin embargo ellos permitieron que en ese lugar se pusiera una estatua de Satanás. Terrible, terrible. Quitaron además las Biblias de todas las escuelas, quitaron las Biblias del Senado, ya las personas ya no juran delante de la Biblia. Estados Unidos además permitió ya el casamiento entre homosexuales y lesbianas. Le dio la espalda a Israel.
Todo esto, hermanos, tiene un pago. Dios no se va a quedar con los brazos abiertos y lo más posible que vaya a suceder en estos días es la caída de Estados Unidos, la caída del dólar. En la costa oeste de Estados Unidos, donde se encuentra Miami, todo donde pasa allá en Los Ángeles, donde pasa la falla de San Andrés, ya está pronosticado un gran terremoto, según noticias de algunas personas que dicen que hace 300 años se presentó un terremoto grande de 9.2 en la escala de Richter. Así que ahorita esos geólogos dicen que ya están nuevamente las condiciones puestas para que se presente un nuevo terremoto de esa misma magnitud. Ellos no saben cuándo, pero que ya está próximo a suceder. Por el otro lado, el lado este de Estados Unidos, en donde se encuentra Manhattan, Nueva York, Miami, todo eso, allí es en donde va a suceder un tsunami y se va a acabar completamente Nueva York. Y a eso agréguele usted lo del volcán ese tan enorme, el Yellowstone, que dice que ya está pronosticado también que pronto hará erupción. Entonces Estados Unidos va a ser el que va a ser borrado del mapa y no el pueblo de Israel. Y quiero que sepa usted que aunque Estados Unidos le haya dado la espalda a Israel, yo quiero que todo el mundo sepa que Estados Unidos no va a salvar a Israel. Rusia no va a salvar a Israel. Inglaterra no va a salvar a Israel. El que va a salvar a Israel es Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, tengamos confianza en eso. Otra de las cosas que van a suceder ya próximamente es la firma del tratado de paz entre palestinos e israelíes. ¿Por qué razón? Ya se están reuniendo todas las potencias mundiales. En estos momentos ya lo están haciendo, porque quieren obligar a Benjamín Netanyahu para que él firme ese tratado de paz entre palestinos e israelíes y se dividan la ciudad santa de Jerusalén, la mitad para uno y la mitad para otro. Benjamín Netanyahu tiene conocimiento de la Biblia y él no quiere hacer esta firma. Sin embargo, está escrito, mis queridos hermanos, que esto se va a cumplir, se va a firmar el tratado de paz. Y cuando esto suceda, entonces ellos van a violar el pacto sempiterno que tenían con Jehová de los ejércitos. Apocalipsis 17, ahí está. El Señor le dice a Israel: yo te doy esta tierra por pacto perpetuo, para ti y todas tus generaciones. Y cuando dice pacto perpetuo, es algo que no va a fenecer. Sin embargo, el hombre va a hacer un lado de ese pacto perpetuo y va a firmar un pacto con los hombres, y entonces Dios se va a molestar. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? En ese momento la iglesia sube a los cielos. Ocurre el arrebatamiento de la iglesia e inicia la semana 70 de Daniel. Ahora sí, como la iglesia ya no está en esta tierra y ya no hay quien detenga al anticristo, entonces este se presentará a confirmar el pacto. Daniel 9:27, e inicia esa semana 70 de Daniel. El reloj de Dios empieza a caminar nuevamente porque es un trato de Dios con su pueblo. Estemos preparados, estemos atentos a todo esto. No se deje usted llevar por las noticias, por lo que dicen personas que no tienen conocimiento de la escritura y que ya están hablando de Ezequiel 38 y 39, que la destrucción de Damasco y todo eso. No es así, hermanos. Y les voy a decir por qué no es así. Primeramente, vamos a revisar la escritura en Ezequiel 38 y 39, que dice de la siguiente manera. Fíjese usted bien. Dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Gog es el príncipe de Rusia, o Rosh,
Mesec es Moscú y Tubal es Tobolsk, es la Rusia, es parte de Rusia también. Así que entonces dice, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, o sea Irán, Cus y Fut, o sea Etiopía y Libia, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, o sea Alemania, y todas sus tropas, la casa de Togarma, es decir, Turquía, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Y mire, ponga usted mucha atención en este versículo 8 del libro de Ezequiel, para que se ubique usted cuándo exactamente va a ser la guerra de Gog y Magog. Aquí está todo. Dice, de aquí a muchos días vendrás, serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra, salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Aquí habla de un recogimiento, o sea, ya cuando acuérdese usted que los judíos, por haber sacrificado, mandado a matar a Jesucristo, entregándolo a los romanos, después vino en el año 70 la destrucción de Jerusalén por el general Tito, hijo de Vespasiano. Y después de esto, de haber tomado la ciudad, todos los judíos, mis hermanos, fueron esparcidos por todo el mundo. A esto se le llama diáspora. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande, su misericordia es tan grande, que dice que los va a recoger y los va a traer nuevamente a su tierra. De hecho, esto ya está sucediendo, pero aún no se han completado todos. Todos tienen que estar allá en la tierra de Israel. ¿Por qué razón? Tiene que haber una razón. Bueno, tienen que estar allí porque Dios va a tratar con su pueblo en ese tiempo y los va a perdonar. Pero tienen que venir de todas las naciones del mundo. Cuando ya estén allí, es cuando Dios va a tratar con ellos. Entonces, dice aquí, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Y fíjese bien, ponga mucha atención en esto, dice, y todos ellos morarán confiadamente. Es decir, esto quiere decir que entonces, como dice más aquí adelante, dice, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas. ¿Hay tranquilidad ahorita en Israel? No. ¿Que habitan confiadamente? ¿Están habitando confiadamente ahorita? No. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo van a habitar ellos confiadamente, hermanos? Piense usted nada más, por favor. En la Escritura dice que cuando la iglesia sea levantada en el arrebatamiento de la iglesia, termina el tiempo de los gentiles, termina el tiempo de la gracia, el Señor viene por su pueblo. ¿Por qué? Porque los judíos y palestinos firmaron un tratado, rompieron el pacto sempiterno. Entonces Dios le dice a su iglesia, sube acá, pueblo mío, entra a tu aposento, cierra tras de ti las puertas, escóndete un poquito mientras pasa la indignación o la ira del Señor. La iglesia es arrebatada y de inmediato el anticristo se va a presentar ahora, porque ya no hay quien lo detenga, y entonces se presenta
para confirmar el pacto. Daniel 9:27. En este libro de Daniel, el ángel le revela esto a Daniel y le dice, desde el 9:24, dice: 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo, es decir, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Y entonces, allí es cuando el Señor trata con su pueblo. Entonces el anticristo se presenta, confirma el pacto e inicia la semana 70 de Daniel. Esta semana es una semana de años, son 7 años, dividida en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Y dice aquí también la Escritura que a la mitad de la semana el anticristo romperá el pacto. Pero antes de que rompa el pacto, en estos 3 años y medio primeritos, son tiempos de paz, de tranquilidad. Aquí es cuando el anticristo se va a presentar, y los judíos lo van a aceptar como su Mesías. ¿Por qué razón? Porque él va a permitir que los judíos construyan el templo de Jerusalén exactamente donde está el domo de la roca de los musulmanes. El domo de la roca va a ser destruido y no va a haber ningún musulmán, ningún chiita, ningún yihadista, ni nadie que se le pueda oponer al anticristo. Tienen que doblegarse ante su rey. Y él va a ordenar que se construya el templo en ese lugar, el templo de Jerusalén. Y en 6 meses los judíos lo van a construir. Y lógicamente van ellos a hacer sus holocaustos y todo, y van a decir: no, este señor, el anticristo, es nuestro Mesías. Y van a estar viviendo en paz y en tranquilidad, hermano, porque son los 3 años, la primera semana, la primera mitad de la semana es de paz y tranquilidad, pero también dice en la Escritura que cuando se diga paz y tranquilidad, vendrá destrucción repentina. ¿Por qué razón? Porque a la mitad de la semana el anticristo rompe el pacto, se quita la máscara, manda a hacer una imagen, dice: yo soy Dios, y ahora tienen que adorar esta imagen. Inicia la marca de la bestia. Los judíos en ese momento abren sus ojos, se dan cuenta que este no es el Mesías esperado, y entonces viene una persecución. Apocalipsis 18, léalo usted. Y entonces el pueblo de Israel, que nació, que abrió sus ojos, es protegido por Dios. Y son llevados a un lugar que se encuentra en Jordania y que se llama Petra. Es una ciudad entre las rocas, y allí ellos van a encontrar Biblias que ya están metidas en las hendiduras de las piedras. Biblias con presión negativa que ya están ahí guardadas, para que cuando ellos entren, abran esas Biblias y vean efectivamente que Jesús es el Señor. Y el Señor los tendrá, dice la Escritura, allí escondidos, guardados, protegidos durante 1260 días. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué maravilloso es Dios! Inicia entonces la tribulación. No se confunda usted con gran tribulación, eso es otro rollo. Dice en la Escritura que a esta parte se le llama también la ira del diablo, la segunda mitad de la semana. ¿Por qué razón? Váyase usted, por favor, a Apocalipsis 12, 9 en adelante, dice el apóstol Juan: y yo, Juan, vi una batalla en el cielo, y peleaban Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles, y fue destruido Satanás y fue lanzado hacia la tierra. Y dice allí: gócense, moradores de los cielos. O sea, nos está hablando a nosotros que ya estamos allá. Dice: ay de los moradores de la tierra, porque el anticristo, el diablo ha bajado con gran ira. Ha bajado a la mitad de la semana. Inicia la ira del diablo. Aparece el caballo bermejo, que es el caballo de la guerra. Exactamente a la mitad de la semana. Fíjese usted cómo hay un paralelismo: guerra aquí abajo y guerra arriba. Inicia la Tercera Guerra Mundial. Aquí es en donde sucede la guerra de Gog y Magog.
Gog, príncipe de Rusia, y Magog, tierra de Rusia, y todos los pueblos árabes que vienen contra Israel. Sigue después el caballo negro del hambre, el caballo amarillo de la muerte y el infierno dice que lo sigue. Y finalmente aparece el caballo blanco. Pero antes de que aparezca el caballo blanco, dice la Escritura que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Primera Tesalonicenses 2, versículos 1 al 6, ahí lo dice. Mas no vendrá, ¿quién? Cristo, hasta que no se presente la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se opone a todo lo que es culto o lo que es de Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a suceder exactamente al final de la segunda mitad de la semana. Ahí el anticristo se va a sentar, dice yo soy Dios, y entonces dice Dios, ah sí, pues ahora ya se cumplió mi palabra, y ahora ahí entra Mateo 24, 29 al 30, que dice que aparecerá una luz, la señal del Hijo del Hombre. Y todo el mundo verá esa señal. Y todo el mundo se va a lamentar por no haber recibido a Jesucristo. Y ahí desciende Jesús, el Hijo de Dios, montado en un caballo blanco. Y dice que en su mulo tiene un nombre que dice el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él desciende, primeramente agarra al diablo, manda un angelito para que agarre ese diablo y lo encierre en el abismo durante 1000 años. Y Él desciende a hacer juicio a las naciones en el valle de Armagedón, valle de Josafat, valle de Esdraelón, lagar de la ira de Dios, valle de Megido. Allí va a ser esa guerra, otra guerra que viene. Y allí esta guerra va a ser encabezada por el anticristo, el cual va a ser mandado, lógicamente, al lago de fuego. Terminando esto, que cuando baja el Señor Jesucristo, a esto se le llama gran tribulación. El día de la ira de Jehová, el gran día. Dice Amós, ¿quién querrá aquel día? Un día de tinieblas, un día de oscuridad, un día de alborozo, un día de lloro, de llanto, de tinieblas, de angustia de los hombres. ¿Quién podrá aguantar ese día? Día de angustia para Jacob, pero de ella será librado mi pueblo, dice el Señor. Así que entonces el Señor establece, hace el juicio contra las naciones, y finalmente el Señor, una vez que pone a sus enemigos por estrado de sus pies, inicia ahora sí el milenio. 1000 años, al final de los cuales Dios va a permitir que Satanás sea soltado. Y él vuelve a engañar nuevamente a todas las personas que pasaron de la gran tribulación y que se salvaron porque clamaron a Dios. Porque dice la Escritura que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces muchos van a pasar, no se van a morir todos, van a pasar. Muchos israelitas van a pasar, van a estar en el reino milenial, pero todos ellos van a ser engañados nuevamente cuando sea permitido que el diablo al final del milenio salga, engañe nuevamente a estas personas en esta dispensación milenial, se rebelen contra el mismo Cristo, y nuevamente se presente otra guerra que también se le llama guerra de Gog y Magog. Pero aquí el que encabeza esta guerra va a ser Satanás. Y ese Satanás, que por cierto ya está enjuiciado, de inmediato el Señor lo va a mandar al lago de fuego para que le haga la compañía al anticristo y al falso profeta, que son los que inauguraron este lugar tan terrible. Hay entonces una destrucción de cielos y tierra, este planeta desaparece por completo, no queda ni siquiera un átomo de este planeta, y todos los moradores
de ese milenio se van a ir al lago de fuego. Y usted dirá, ¿y qué pasa con nosotros? Bendito sea el Señor. Nosotros estaremos ya allá con un cuerpo glorificado igual al de Jesucristo. Desde el momento en que somos levantados en el arrebatamiento de la iglesia, tenemos un cuerpo glorificado y por tanto Satanás no nos podrá tocar. Engañará a las personas que estuvieron en el milenio, a nosotros ya no. El Señor nos dice, crearé, dice el apóstol Juan, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi descender a la esposa del Cordero, ataviada con una vestidura semejante a su esposa, y dice, y vi descender la nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios con los hombres. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Ahí es a donde vamos a ir nosotros a dar ese brinquito, pasar a un cielo nuevo, a una tierra nueva, en donde se restablecerá el Edén perdido. Allí no comerá usted taquitos de carnitas ni nada de eso, solamente estaremos en un huerto alabando por siempre al Señor, su remanente fiel. No cualquiera va a entrar allá, solamente el remanente fiel de Dios, el que haya sufrido en esta tierra, el que haya permanecido fiel al Señor. Esa es la iglesia sin mancha, sin arruga. Esa iglesia, ese remanente fiel, está constituido por judíos fieles, judíos mesiánicos, que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador y que viven bajo la gracia, y todos los gentiles que también hayan recibido a Jesús como su Señor y Salvador, que vivan bajo la gracia y que sean fieles al Señor. Esos remanentes fieles, porque dice en Efesios 2:14 que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario quitó esa pared intermedia que había entre judíos y gentiles. Ahora ya no hay judíos ni gentiles, esclavos ni libres, sino todos son un solo cuerpo. Esa es la esposa de Cristo, ese es el remanente fiel de Dios, ese es el remanente que estará allá, en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra, en ese Edén que se había perdido y que va a ser restaurado, y estaremos por una eternidad con el Señor. Entonces, no se confunda usted. La guerra de Gog y Magog, le vuelvo a repetir, va a suceder cuando el pueblo de Dios esté en paz y en tranquilidad. Esté supuestamente gozando una paz falsa. Porque después de eso entonces viene el ataque de Rusia hacia el pueblo de Israel. No confundir tampoco tribulación con gran tribulación. Tribulación es la segunda semana de la semana 70, de la segunda mitad de la semana. Y gran tribulación es cuando Cristo baja de los cielos y aparece esa señal del Hijo del Hombre y todo ojo lo verá. Esto es gran tribulación. Así que no se confunda, hermano. Lo que es más probable que vaya a suceder en estos próximos días que ya estamos viviendo es primeramente la destrucción de Gaza, la destrucción de Damasco, la destrucción de los Estados Unidos, la firma del Tratado de Paz y rompimiento de paz, del pacto eterno con el Señor y arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que más frecuentemente va a suceder, lo que es más probable que vaya a suceder. Pero la guerra de Gog y Magog es exactamente a la mitad de la semana 70 de Daniel, la primera guerra de Gog y Magog. La segunda guerra de Gog y Magog va a ser hasta el final del milenio. Y el Armagedón, o juicio de las naciones, es en la venida de Cristo, cuando viene bajando con un caballo blanco. Viene a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, y ahora sí, Él empieza a reinar en esta tierra, en ese reino milenial. Él es el que establece su reino. Nosotros no establecemos ningún reino, puesto que no tenemos ningún rey. Nuestro rey está en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Y aquí en la tierra no puede haber un reino mientras no haya un rey. Así que cuando venga el rey, o sea Jesucristo, y Él ponga a sus enemigos por detrás de sus pies, ahora sí dice la Escritura que Él es el que establece su reino. Y dice
Dice en el libro de Zacarías 14:9, dice, y Jehová será rey sobre esta tierra entonces, y estaremos ahí con el Señor. No se confunda usted, hermano. Analice todo a la luz de la palabra, no a la luz de lo que le diga la gente, a la luz de lo que escuche usted, porque luego es un desbarajuste y se hace uno bolas, la verdad. Y quiero también estudie usted, pídale a Dios sabiduría. En ese día de la ira de Dios, ahí es en donde se van a estar colocados las 7 trompetas, las 7 copas. Amén. Pero unos los meten al principio, inicia la semana, ahí empiezan. No es así, hermanos. No es así. En esta semana 70 de Daniel, ahí están los caballos. Véalo usted en su Biblia, Apocalipsis 6:1. Primero, caballo blanco, el anticristo, que va a estar durante esos 3 años y medio. Después viene el caballo bermejo. El caballo, le sigue el caballo negro del hambre, porque eso sucede después de una gran devastación nuclear en toda la tierra. Hay hambre. Y después de eso, como la gente no encuentra que comer, se va a morir. Y aparece el caballo amarillo. Y el Hades, dice, lo sigue, porque todos los que salen ahí se van al infierno. Y finalmente, se sienta, al final de la segunda mitad, el anticristo se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces, ahora sí, viene el Señor, bajando de los cielos en un caballo blanco, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, viene a hacer juicio y justicia en esta tierra, a hacer juicio a las naciones, y a poner a sus enemigos por estrados de sus pies, y a establecer Él su reino. Y nosotros como reyes estaremos gozando en este reino milenial. El Señor dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y también dice la Escritura, aquel que venciere, le daré potestad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Pero esto va a suceder en este reino milenial. Sea usted fiel con Dios, analice la Escritura, pídale a Dios sabiduría para poder entender estas cosas tan profundas de la palabra, y no sea usted confundido, hermano. Yo, en el nombre de Dios, yo le pido que usted analice bien esto a la luz de la palabra. Pídale a Dios revelación, hermano. Hay cosas muy profundas en la Escritura que Dios me ha permitido conocer, y yo se las transmito a ustedes. Yo no tengo por qué ocultar nada, sino lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me ha enseñado. Los comparto a ustedes. De usted depende si lo acepta o no. Para esto, usted tiene que hacer como los judíos de Berea. De acuerdo con lo que yo le mencioné, agarre su Biblia, analícela, y va a usted a ver como todo está bien establecido en la palabra. Ya todo está revelado. Lo que pasa es que no lo entendemos. Por eso el Señor dice, clama a mí y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. O sea que ya están en la palabra, pero que nosotros, por más que le hemos leído y le hemos dado 20,000 vueltas, y no lo entenderemos hasta que de repente el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y decimos, ay, pero si esto ya lo había leído, ¿por qué no lo entendí? Ahí el Señor le está revelando. No que le revele cosas nuevas, no. Todo ya está aquí en la palabra de Dios. A Dios no se le olvidó nada, hermano. Dios ya lo puso en la Escritura. Que Dios le bendiga grande y abundantemente. Espero que pronto volvamos a tener otra plática de cosas escatológicas, porque a mí me fascina, me encanta la escatología, y gracias a Dios que le he entendido perfectamente bien. Entonces yo le invito a que estemos en contacto, que nos podamos platicar, podamos edificarnos a la luz de la palabra de Dios. No pelear, no entrar en contiendas, sino que vamos a hablar, pero vamos a hablar con la palabra, y a entenderla bien, a discernirla bien. Pero eso solamente va a ser a través del Espíritu Santo. Yo les pido, hermanos, que lo hagamos,
porque estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos. En cualquier momento, la iglesia va a subir. Y el Señor nos dirá, como le dijo a Juan, sube acá y te enseñaré las cosas que sucederán después de estas. Que Dios les bendiga grande y abundantemente. Les habló a ustedes el pastor Fabián Cruz Carrasco, pastor de la Iglesia Remanente Fiel, localizada en Uranio 204, Colonia Minería de Jojo, y en la calle Cedros 302 de la Colonia del Bosque del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Mi teléfono es el 951-145-4342 y mi correo fcruzcarrasco.23@gmail.com. Estaremos en contacto. Cualquier cosa que a usted se le ofrezca, estoy en la mejor de las posibilidades de poderle atender. Así que Dios le bendiga, mi hermano, y firmes. Yo sé que pronto nos veremos allá arriba con el Señor. Permanezcamos en santidad solamente. Gracias para todos ustedes y gracias a mi Señor Jesucristo que me permitió hacer este video que tantas ganas tenía de hacerlo. Hay muchas cosas más profundas que podemos profundizar mucho más todavía, pero esto es lo más importante y en una forma sencilla para que usted pueda entender. Que Dios le bendiga a usted, a su familia y a todos los hermanitos en Cristo. Amén, Señor, y amén.